cuánta necesidad tenemos a través de nuestro espíritu, el poderle decir cuánto le amamos a través de las alabanzas, a través de lo que tú hoy reconoces quién es Dios en tu vida. Tú se lo dices hoy con cánticos, con un instrumento musical, pero lo más importante es que realmente venga de parte de tu corazón. Hoy creo que tu relación con Dios se refleja en la función de cuánto lo amas, de cuánto realmente te entregas a Él, de cuánto realmente te derramas a Él. O sea, es claro que cuando alguien está realmente tan cercano al Señor, justamente cuando tú le cantas al Señor, cierras tus ojos y solamente eres tú y Dios en tu vida. Amén, cierra tus ojos. Bendito Padre, te damos tantas gracias por darnos la oportunidad de estar esta mañana aquí en tu iglesia Agua de Vida. Gracias porque a ti te ha placido levantar esta obra tuya, mi Dios, con el único propósito de glorificarte a través de ella. Te rogamos que a través de la predicación, a través de tu palabra, muchos corazones sean sostenidos, sean fortalecidos, sean levantados, Señor, en misericordia, no importando las circunstancias que estén pasando. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres amor, eres nuestro castillo fuerte, Señor. Eres nuestro auxilio en las tribulaciones, en los quebrantos, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a tomar asiento. Vamos a ver nuestra Biblia, vamos al Éxodo. Estamos viendo hoy en la serie del Pentateuco, ya terminamos Génesis, y hoy estamos justamente a la mitad del libro de Éxodo. ¿Cuántos capítulos tiene Éxodo? ¿Cuántos capítulos tiene Éxodo? Éxodo tiene 40 capítulos, hoy vamos justamente al capítulo 20. Y el título de la predicación: el pueblo de Dios recibe los 10 mandamientos. El pueblo de Dios recibe los 10 mandamientos. Y vamos a ver cuál fue el propósito por el cual Dios, y lo dijimos el domingo pasado, cuál fue el propósito por el cual Dios llevó a su pueblo al monte Sinaí. Y era para cumplir justamente dos propósitos. Primero, que Israel recibiera la ley de Dios y fuera instruido en sus caminos. Ese fue el primer propósito por el cual Dios sacó al pueblo de Israel y llevarlo justamente al monte de Dios, al monte Sinaí o al monte de Horeb, es el mismo monte. Y la segunda razón por la cual Dios los lleva justamente a este monte es para hacer nacer la nación de Él, ¿no? Ahí es cuando nace su nación, justamente ahí, porque ella comienza a darles los preceptos, las reglas, las normas, la ley en la cual ellos tendrían que obedecer y seguir. Entonces, esa es la razón por la cual Dios entrega o Dios da esa ley a Moisés para su pueblo. Pero también la ley se divide en dos partes principales. Recuerda que el decálogo hablamos de 10 mandamientos. Y estos se dividen en dos partes. El primero trata la relación con Dios. Y el segundo elemento, el segundo principio o razón es: hay una relación entre el hombre y el prójimo. Esas son las razones por las cuales Dios da la ley a Moisés. Qué tan importante es que aprendamos justamente hoy a saber que hay mandatos exclusivamente entre tú como creyente, entre tú como cristiano, entre tú como hijo de Dios y Dios. Y hay otro entre tú como cristiano con otro cristiano o con otro semejante. No necesariamente tiene que ser cristiano, es tu semejante. Puede ser tu empleado, puede ser tu gerente, tu jefe, puede ser el vecino, puede ser cualquier persona. No necesariamente tiene que estar en Cristo para que tú hoy reconsideres tu forma de relacionarte con los demás. Es bien importante eso. A final de cuentas, el hombre como humanidad fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tú tienes que amar, tienes que respetar a tu prójimo, porque es una imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces vamos a ver, antes de iniciar, quiero que vayamos al un capítulo antes, el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 16 al 19. Capítulo 19, un capítulo antes.
Y vamos al versículo 16 en adelante. Versículo 16, ¿qué dice? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Bien, aquí vemos exactamente cómo es que Dios se empezó a comunicar, no solamente con Moisés, sino con todo el pueblo, a través de fenómenos naturales, relámpagos, rayos, ahora sí que rayos y centellas, ¿no? Y realmente es la forma muchas veces de que Dios se puede manifestar en nosotros. Por ejemplo, lo hemos visto cuando de repente vemos un arco iris en el cielo. ¿Qué Dios nos recuerda? El pacto con Noé. Dijo que no más había haber diluvios que destruyan toda la tierra. Cuando tú escuchas un rayo y de repente te asustas, brincas cuando escuchas un rayo, un trueno, así fue exactamente la voz de Dios. Cuando tiembla la tierra, dice en Salmos que Dios está mirando la tierra. Entonces, hay muchas formas en cual Dios se manifiesta y aquí fue una de ellas. Dice que cuando comenzó a bajar la gloria de Dios al monte Sinaí, se empezó a llenar de penumbra, de niebla o de oscuridad, y comenzó él a hablar a través de relámpagos, de truenos, y dice que la bocina, o sea, su voz se iba de aumento en aumento. Si tú me acompañas a Deuteronomio capítulo 5, ponle una marca ahí a Éxodo, porque vamos a estar obviamente al capítulo 20, vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Y dice lo siguiente. El terror del pueblo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Quién está hablando? Moisés está hablando, gracias. Moisés está hablando y ahí dice claramente quién y qué le entregó a Moisés la ley. Y ahí dice claramente que fue Jehová, nuestro único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, yo creo que si tú te imaginas y te transportas a esos momentos donde Dios estaba hablando, ¿cuál sería tu reacción el día de hoy? Yo creo que a muchos impactaría nuestro corazón escuchar la voz de Dios de esa forma. Y tal vez un miedo o un terror, no de algo que fuera a suceder malo, sino a lo mejor un terror y un miedo santo hacia Él, de poder escuchar justamente la voz de Él. Haber sido extraordinario poder escuchar a Dios en ese momento, todo el pueblo. Y conforme él iba hablando, dice que iba aumentando el volumen de su voz. Y más o menos, no sé si han escuchado, hay un instrumento hebreo que es el shofar. El shofar es el cuerno del macho cabrío. Y de ahí comenzaban ellos a comunicar justamente, dependiendo los tonos, dependiendo del sonido, a comunicar a través del shofar al pueblo lo que se tenía que hacer. Entonces imagínense, cuando tú escuchas el shofar, es como si escucharas un
trombón, un trombón en nuestros días, ¿no? O sea, es muy grave, ¿no? Retumban los cristales. Y entonces me imagino que así debería ser uno más. Yo creo esa parte de haber escuchado en ese momento, pues el sonido de la voz de Dios, ¿no? Qué maravillas. Vamos, regresamos nuevamente a Éxodo 20 y ahora sí vamos a empezar a leer desde el versículo 1. ¿Qué es lo que dice aquí el capítulo 20 de Éxodo, versículo 1 y 2? Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Aquí vamos a ir poco a poco tratando de ir discerniendo por versículos. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muchas veces Dios tiene que estarnos recordando justamente de dónde nos sacó. ¿Por qué? Porque generalmente, como hombres que somos, tenemos amnesia. Y se nos olvidan muchas de las instrucciones que a veces tu jefe, el maestro, el pastor, tu esposo, te dicen. A veces el papá tiene que repetirle al hijo varias veces en diferentes momentos de la semana o del mes: acuérdate que te pedí esto. Y a veces, ay, ya sé. No es cierto, si no te lo recuerdas se te había olvidado. Pues muchas veces tenemos como amnesia, y a veces los que hemos trabajado en alguna empresa, si hoy no tienes un correo que te avale lo que dijiste hace 3 meses, ya perdiste, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces tienes que, yo te dije hace 3 meses esto, no. Aquí está el correo y aquí está que tú lo recibiste. Y no sabes cuántas situaciones te vas a ahorrar de conflictos. Entonces aquí dice que nuevamente Dios les recordó de dónde había sacado su pueblo, de una casa de servidumbre, ¿no? Donde ellos realmente fueron siervos, fueron esclavos durante 430 años. Dice nuevamente que habló Dios todas estas palabras. Aquí el original significan 10 palabras. Hoy vemos que dicen 10 mandamientos, pero el original dice 10 palabras. Si tú me acompañas a Deuteronomio nuevamente, capítulo 4. Versículo 13, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces ahí está hablando de 10 palabras, es lo que dice el original, y esto yo lo conocemos como los 10 mandamientos. De aquí el título de decálogo, que literalmente quiere decir 10 palabras. Si quieres anotarlo, es muy importante que lo tengas en tus apuntes de las predicaciones, para que cuando tú los vuelvas a retomar y alguien te pregunta, tengas mayor información que hacerles. Fíjense muy bien, observemos que la ley no fue dada para salvación. La ley que Dios dio no fue para salvación, porque ya el pueblo de Dios ya había sido ¿qué? ¿Ya había sido qué? Ya había sido salvado. Primeramente fue salvado de las garras de los egipcios. Segundo, ¿se acuerdan del Mar Rojo? ¿De qué lo salvó Dios? De ahogarse. Entonces quiere decir que la ley no fue hecha para salvar, sino la ley se hizo para instruir tu camino, para enseñarte, darte dirección. La misma ley hoy te lleva justamente ¿a quién? A Cristo, porque la ley no justifica, solamente la fe en Cristo Jesús. Por eso somos salvos, no por obras que marcaba la ley, sino por gracia como personificada. La gracia se personificó, se hizo humano en Cristo Jesús, y a través de la fe puesta en Él, hoy tú y yo somos justificados. La ley fue dada como reglas de dirección, justamente para eso es. Hoy tú sabes que todo ser humano necesitamos vivir bajo reglas, bajo límites. Si tú no le das límite a un hombre,
de una libertad que pudiese tener se convierte en un libertinaje. Y la línea es completamente muy delgada. Entre la libertad y el libertinaje hay una línea muy, muy, muy delgada, que solamente teniendo el límite, esa línea roja que está, o esa, lo voy a decir de otra manera, de manera diferente. El camino que tú hoy estás andando está marcado por la palabra. El límite es la palabra. Lo que te diga la palabra que tienes o que puedes o que realmente dónde tienes que hacer, ahí es lo que tenemos que hacer. Si no tuviéramos nosotros esa palabra de Dios, todos andaríamos completamente en un desorden. Para los que manejamos, por ejemplo, cuando de repente se va la luz y no sirven los semáforos, ¿qué sucede? Todos queremos pasar. Y cuando se hace un verdadero nudo, es que nadie quiso ceder. Así sería prácticamente nuestra vida de hoy. Todos queríamos hacer lo primero, yo quiero ir acá primero, yo soy el primero, y yo soy el primero, y yo, y terminamos completamente en un caos. Pero gracias por esa gracia común que Dios derrama todos los días en la tierra, para los creyentes y no creyentes, hoy vemos realmente que gracias a Él tenemos un gran orden en nuestra vida. De ahí que tú lo quieras respetar ya es otra cosa. De ahí que tú quieras respetar las reglas, los límites, ya es otra cosa. Eso ya va a depender de tu madurez en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, la ley fue dada como reglas para darle dirección a su pueblo. Ahora bien, ¿cuál era el requisito o qué implicaba esa ley? Implicaba simplemente obediencia sobre la condición que había dado justamente Dios en el capítulo 19, versículo 5. Capítulo 19, versículo 5. ¿Cuál fue la instrucción que Dios dio al pueblo? Dada por Moisés, dice ahí, versículo 5, que dice 19, 5, de Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, entonces ahí dice claramente, si tú oyes mi voz, ¿qué significa? Si tú obedeces. Yo sé que eso es muy fácil para nosotros los cristianos. Obedecemos de una manera extraordinaria, súper bien. Amén. No nos cuesta nadita de trabajo obedecer. Nos adelantamos a la obediencia, a la instrucción. Ya lo hice, pastor. No se preocupe, ya lo hice. Papá, ya la recámara. No, hombre. La hice en cuanto me levanté. ¿No? Entonces, muchas cosas tú comienzas ya realmente a hacerlo de una manera fácil. Pues no. Por eso necesitamos justamente al Espíritu Santo, para que nos vaya dando ese poder, esa fuerza en nuestra vida y se nos hagan hábitos. Nuestra vida cristiana es de hábitos. Y después se hace por necesidad, por convicción. De repente dices, el domingo no vienes, o pienso yo que no vienes de una manera como un hábito de decir, es que tengo que ir el domingo. ¿Dónde vas? Voy a la congre. En cambio, ¿dónde vas? Voy a la congre, ¿no? Son cosas diferentes dependiendo tu madurez, dependiendo tu relación que tengas con Dios. Entonces, la ley fue la base para la supervivencia como pueblo de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios como supervivencia. A través de la palabra de Dios tenemos vida y vida en abundancia. Cada vez que tú tienes el contacto con la palabra, todos los días, la palabra de manera poderosa, milagrosa, comienza a darte esa vida espiritual que tanto necesitamos los creyentes. Nos aviva, nos fortalece, nos consuela, nos instruye, nos enseña, nos corrige. Esa es la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Pablo respecto a la ley y la gracia? Vamos a Gálatas nuevamente, Gálatas capítulo 2. Ponle una marca a Éxodo, porque vamos a esa Éxodo, y no te cueste trabajo nuevamente, no pierdas ahí el capítulo 20 de Éxodo. Y vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16.
Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Hasta ahí? Pero ¿por cuánto? Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces alguien preguntaría, y eso lo vimos apenas en teología, alguien preguntaría, entonces, ¿para qué es la ley? ¿Para qué Dios dio la instrucción? ¿Para qué Dios dio reglas? ¿Para qué Dios dio mandatos? Si Él sabía muy bien que nadie los podía, ¿qué? Cumplir u obedecer. Justamente era para eso. Para primeramente tuvieran dirección. 2, para que realmente la misma ley, sabiendo que no justificaba al hombre para tener salvación, la ley fue hecha justamente como un ayo. Un ayo era un esclavo romano que llevaba justamente a los niños a la escuela, a que aprendieran justamente ahí todas las materias. Lo que hace la ley es exactamente lo mismo. ¿Te lleva a quién? A Cristo. Y a través de Cristo tú sabes que la fe puesta en Él es lo que te salva. Primeramente somos salvos por gracia, por medio de la fe, cual como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8 lo dice claramente ahí, y espero que tenga subrayado ese pasaje porque es muy importante para evangelizar. Efesios 2:8, ¿qué dice? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e Efesios inteligencia. 2:8. Efesios 2:8, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces quiere decir que la gracia, quiere decir que la fe son dones, son regalos de parte de Dios. Y el siguiente versículo dice, no por obras para que nadie se gloríe. De repente mucha gente al compartir le dice, pastor, yo soy una persona buena, a nadie hago mal, con nadie me meto, soy muy respetuoso. Cumplo en mi matrimonio, traigo la comida, visto, les doy escuela. No, si es un pan de Dios, pastor. Sí, nada más que la palabra dice que no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. De repente tú tienes que dar esa enseñanza porque aún los buenos, o aquellos que se dicen buenos, también se van a ir al infierno. ¿Qué fue lo que dijo, pastor? Que sí, que aún los buenos también van a irse al infierno, porque no es por obras. No hay una obra suficientemente buena que te permita ser salvo, ni tampoco hay una suficiente obra mala que no te permita ser salvo. Al menos que tu fe esté puesta justamente en el ocultismo, en el paganismo, en Satanás. Ahí definitivamente tú te vas directamente al infierno, porque pusiste toda tu fe puesta en el diablo. Pero de ahí en fuera, todo pecado, toda obra perversa, Cristo murió por ella en la cruz para darte vida eterna y perdón de pecados. Amén. Muy bien, vamos a regresar nuevamente a Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer vamos a ver desde el versículo 3. Desde el versículo 3. Y aquí vamos a ir conociendo, ahora sí, mandamiento por mandamiento. Fueron 10. ¿De acuerdo? Vamos a ir anotando y vamos a ir identificando los 10 mandamientos. Y al final de que terminemos, seguramente a lo mejor creo que nos dé tiempo de terminar, ver los 10 mandamientos, porque hay que entender a qué se refiere cada uno de ellos. No solamente es nombrarlos. Yo sé que ustedes lo saben de memoria, pero hay que saber qué significa cada uno de ellos. Entonces, el primer mandamiento lo encontramos justamente en el versículo 3. Y dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento del decálogo de Dios. No tendrás, dice claramente, dioses ajenos delante
de mí. Entonces aquí Dios se presenta a sí mismo como Él, primeramente como el que sacó a su pueblo justamente de la casa de servidumbre. Ahora bien, aquí Dios no está permitiendo compartir su lugar con nadie, ni con nada. Aquí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Que tenemos que tener nosotros justamente, hay que entender que hay que reconocer de Dios la supremacía. La supremacía. ¿Qué significa? Es la superioridad absoluta. Es el grado más alto. Dios ahí está. Cuando tú le dices a Jesús, Señor, estás diciéndole, tú eres mi suprema autoridad. No hay nada arriba de ti. Desde el punto de vista como Dios, no como hombre. Jesús tenía las dos naturalezas, era 100% hombre y 100% Dios. Él se sujetó y Él se sometió a su Padre en su parte humana, como tú y como yo. Entonces cuando tú le dices a Jesús, tú eres mi Señor, tú le estás diciendo, eres tú mi suprema autoridad, no hay más nada arriba de ti, Señor. Y entonces, ¿qué significa esa parte? Significa que si tú le dices, Señor, a nuestro Señor Jesús, estás entonces en la inteligencia o en el entendido que tú vas a obedecer en todo a Jesús. ¿Sí escuchaste lo que dije? En todo, no en algunas cosas. Porque muchas veces le decimos, Señor, Señor, pero solamente decimos, solamente quiero que gobierne, Señor, la sala y parte de la cocina, pero el traspatio, eso yo lo sigo dirigiendo, y eso no es así. Eso no es así. A Dios no le puedes dar el 80, el 90 del porcentaje de tu vida, tiene que ser el 100%. ¿Por qué? Porque simplemente Él pagó por ti y por mí con precio de sangre en la cruz. Entonces quiere decir que si Él pagó por mí, Él me hizo libre, yo estaba esclavo, yo fui esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de este mundo, y Él dice, yo pago por tu libertad. Y si Él pagó por mi libertad, ¿a quién le pertenezco? Luego entonces eso implica una total y absoluta obediencia. Por eso cuando tú le compartes a alguien que eres un cristiano, esa persona tiene que ver en ti justamente 100% de obediencia a Él, a Dios, a Cristo. Tú no puedes decir que en ciertas cosas sí. Imagínate que tú vas con una persona, oye, ¿y esto sí se puede? Bueno, esto sí se puede, así que no creo que nos vea el pastor y lo podemos hacer. No, ya estás enseñando mal. Bueno, aquí en la casa, pues sí, vamos a hablarnos como queramos. En fin, aquí no está el pastor, no está Dios. Pues sí, Dios está ahí. No está el pastor, pero está Dios ahí. Y tú no puedes estar negociando justamente tu fe, porque tú no eres un medio cristiano y Dios no es un medio Dios. Si tú realmente eres un cristiano en toda su totalidad, tú sabes cómo comportarte dentro de casa y fuera de tu casa, dentro de tu iglesia y fuera de tu iglesia, en tu trabajo y fuera de tu trabajo, porque somos justamente eso, hijos de Dios. Por eso decíamos el jueves en teología, ¿por qué un cristiano no miente? Porque es un hijo de Dios y los hijos de Dios no mienten. El hijo de Dios no engaña. El hijo de Dios no es infiel. El hijo de Dios es manso y humilde de corazón. Ese es un hijo de Dios, es un cristiano. De ahí en fuera, la gente que aparenta ser cristiano o se dice cristiano, no dando el fruto que espera Cristo que des, es una persona cristiana o es un cristiano carnal, porque conoce de la palabra, pero sigue todavía comportando como el mundo. Y de esos abundan. Hay que tener mucho cuidado para que no te engañen. Y también aquí sirve para como una forma de exhortación hacia nuestra vida.
Dice, regresamos nuevamente a Éxodo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese va el versículo 3 y el primer mandamiento. Aquí la palabra delante de mí significa lado a lado conmigo. La palabra delante de mí, esa frase significa de lado a lado conmigo. O en adición a mí, es lo que significa delante de mí. Entonces lo que está subrayando este pasaje es un Dios monoteísta. ¿Sí? Que solamente existe un solo Dios, un Dios verdadero, en tres personas distintas. Eso es bien importante. Estrictamente hoy la religión judaica o el judaísmo y la religión cristiana como religión, porque tiene que ver con Dios, son monoteístas. Un solo Dios en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay de repente por ahí muchas religiones, muchas sectas satánicas que ya manifiestan ser la persona que está enseñando a alguien más ser el Espíritu Santo encarnado en él. Y eso es una falsa enseñanza, es una secta satánica. Hay una película también que habla de las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una mujer. Esa es otra doctrina falsa. Y la película está muy bonita, para muchos, ay, está tierna, yo lloré. Sí, pero te están introduciendo que Dios tiene sexo, cuando Dios es ¿qué? Es espíritu. Y no hay forma de contenerlo. Al único que vamos a poder ver específicamente es a Cristo, porque se hizo como nosotros, como el hombre, o el hombre fue hecho justamente como Jesús. De eso a que Dios y el Espíritu Santo es sexo o es una persona, no lo es. No hay nada que pueda contener a Dios, no hay nada. Solamente Cristo puede contener justamente como Dios mismo. A lo mejor es difícil entender cómo es que Dios todo Dios está en Cristo. Solamente es, para poderlo entender, tendríamos que tener la mente de Dios, y eso nunca va a pasar. Pero mi fe y lo que dice la palabra, lo que dice el Evangelio de Juan, dice que Dios fue hombre que Jesús fue hombre y que fue Dios. Amén. Amén. Bien, entonces aquí está hablando Dios de que delante de mí está subrayando el monoteísmo, ¿no? En nosotros. Y otra cosa, prohíbe la adoración o dar honra, nada delante de Dios. Por eso aquí lo dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerda que es un Dios celoso, el único Dios que te llamó, el único creador de los cielos y la tierra, de todo lo que se ve y lo que no se ve. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, su nombre es Jehová, su nombre propio es Jehová. Y no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. Porque si fueran testigos de Jehová, buscarían justamente hacer lo que Dios puso aquí en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no harían de quitar y agregar cosas en su palabra. Hay que tener mucho cuidado, porque de repente dicen, no, pastor, es que pobrecitos, todos los días están ahí caminando, tocando casa por casa. Sí, pero te van a contaminar, te van a confundir, porque no están en la luz. Y dice que Satanás se puede parecer o disfrazar como ángel de luz. Ten mucho cuidado. No todo el que te dice que conoce a Dios lo conoce. Tú tienes que conocer la palabra. Hoy es tu responsabilidad conocer la palabra, para no dejarte engañar por cualquiera que se dice conocedor de la palabra, conocedor de la ley, conocedor de Dios. Es bien importante que tú leas la Biblia, que te pongas a estudiarla, para que nadie te pueda adorar la píldora. Es muy peligroso eso.
tenemos una gran cantidad de personas, de hermanos, que ya no son hermanos. ¿Por qué? Porque los conocimos en algún tiempo, en nuestro crecimiento espiritual, mi esposa y yo. Ahora ya son judaicos, ya están en el judaísmo, ya se dejan la barba, ya andan el kipa, ¿no? No, ya se hicieron la circuncisión y ¿qué te pasó si estabas bien? No, ya estamos en la religión correcta, el judaísmo. No es cierto. Porque muchos judíos el día de hoy, ortodoxos, están esperando ¿a quién? A su Mesías. ¿Eso qué significa? Que no reconocen entonces ¿a quién? A Cristo como el Cristo, como el ungido en griego o como el Mesías en hebreo. Pues hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque esto al final lo único que va a traer consigo es que te confundan. Ahora bien, la parte del primer versículo es para que también consideremos la preeminencia de Dios. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 8. Colosenses capítulo 1, versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Perdón, versículo 15. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Continúa, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Siguiente. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí ve lo que dice el versículo 18. Vea lo que dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces quiere decir que el verdadero cristiano, primeramente, no lleva una vida superficial. El verdadero cristiano no lleva una vida superficial fuera de los principios bíblicos, sino todo lo contrario. Un verdadero cristiano es aquel que está sujeto a la palabra de Dios en todo momento. Ahí es donde él se mueve. Es lo que él cree y es lo que él enseña. Entonces quiere decir que si una persona cree en Cristo, esto le hace ser seguidor de Cristo y esto le hace ser llamado cristiano. Y hoy como cristiano que somos en esta iglesia Agua de Vida, anhelamos profundamente tener una vida cristocéntrica en toda vuestra manera de vivir. ¿Y a qué me refiero con una vida cristocéntrica? ¿Qué música escuchas generalmente? ¿Qué conversaciones son las que tú tomas? ¿Cuáles son la mayor parte de tus amigos o tus conocidos o con quien tú te relacionas? ¿Qué estás enseñando en tu casa? ¿Qué es lo que más se escucha en tu casa? ¿Cómo vistes? ¿Cómo te diriges? Y si todo es para la gloria de Cristo, entonces estás viviendo una vida cristocéntrica. Es justamente lo que hoy anhelo como pastor, que realmente en esta iglesia tú puedas vivir una vida cristocéntrica, que todo sea alrededor de Cristo. Y así tú te aseguras de hacer las cosas bien y más que bien. En tu trabajo, ¿sabes por qué tienes que dar resultados? Por Cristo. ¿Por qué tienes que dar resultados en tu matrimonio? Por Cristo. Como padre tienes que dar resultados. Por Cristo. Fuera de tu casa, la gente que te conoce, ¿por qué mantienes esas relaciones? Por Cristo. Y cuando tú ya piensas de esa manera, por eso decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Y también otra parte de la Escritura dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, anhelamos profundamente que nosotros hoy vivamos una vida cristocéntrica. Todo esto es lo que quiso decir justamente en el primer mandato Dios, en su decálogo. Cuando tú te pones a leer la palabra, dices, no, pues solamente es decir, ay no, pues ya me aprendí los 10 mandamientos y ya con eso. Pero ¿qué significa cada mandamiento? Y es muy equiparable con el Padre Nuestro. Anteriormente alguien te dijo, vamos a aprendernos de memoria el Padre Nuestro. Y yo creo que muchos de ustedes hoy lo recitan muy bien, el Padre Nuestro. Aquí la pregunta, teológicamente hablando, es, ¿sabes lo que significa el Padre Nuestro? ¿Cuál es la enseñanza del Padre Nuestro? ¿Por qué Jesús lo puso como ejemplo, no como un modelo? No como algo que tenía que repetirse todos los días de tu vida. ¿O dijo Jesús, yo mando a que digan esas palabras? ¿O simplemente fue un modelo, fue simplemente un ejemplo de cómo tenemos que referirnos a quién? A nuestro Padre Celestial. Entonces, justamente por eso estamos acá. Y es importante hoy que tú escuches las predicaciones, vengas a teología, vengas a los estudios, porque aquí tú estás aprendiendo para que luego tú te conviertas en maestro de la palabra y tengas entonces discípulos. Ese es un mandato de Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir a predicar el evangelio. Entonces aquí es una manera de exhortación. ¿Cómo puedes predicar algo que tú no conoces? ¿Cómo es que puedas decir algo que tú no te has puesto a estudiar? Y parte de nuestro crecimiento como iglesia es que toda la gente que esté dando ya estudios, al nivel que sea, escuela dominical, adolescentes, jóvenes, que prediquen o estudios ya de otro nivel como teología, tiene forzosamente que estar en teología. ¿Por qué? Porque el diablo va a terminar metiendo un gol en nuestra doctrina como iglesia. O cuando alguien te pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a irte a Mr. Google? ¿Y lo que te diga Mr. Google lo vas a decir? Necesitamos filtros, amados. En tu casa tú necesitas filtros, que son tus padres. En la escuela es el maestro. En la iglesia es el pastor. O los maestros que están hoy estudiando la palabra y que te pueden realmente decir lo que realmente quiere decir el versículo. Es parte del aprendizaje. Nada más vimos solamente el día del primer mandamiento. Tengo que recortar la predicación porque ya nos ganó el tiempo y viene ahorita algo muy bonito, ¿no? Entonces, no me voy a despedir. ¿Ya están listos? ¿Sí? Entonces, vamos entonces a orar. Vamos a levantarnos para orar, sí, para no interrumpir esta parte del Señor. Vamos a orar y ahorita viene la explicación de lo que va a pasar. Cierra tus ojos. Padre bendito, te doy tantas gracias por tu amor, gracias por habernos permitido hoy conocer de ti en este día. Gracias por la sabiduría que tú, Señor, nos transmites en tu palabra. El conocimiento, la inteligencia vienen justamente de parte de ella. Yo te ruego, mi Dios, que nos des la capacidad, nos des el amor, nos podamos deleitar y gozar con tu palabra todos los días de nuestra vida, como dice en tu palabra, de día y de noche. Que meditemos en ella y hagamos conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor, para que yo realmente pueda ser prosperado en todo lo que yo desee. Bendice, Señor, esta mañana a tu iglesia, Agua de Vida. Gracias por los corazones que tú enviaste esta mañana y te sigo rogando, mi Dios, por cada uno de ellos para que tú sigas obrando con poder en sus vidas y que estemos preparados porque tú vienes, Señor. Tú vienes por tu iglesia y anhelo profundamente que esta iglesia completita esté justamente en la eternidad contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén.